Salam aleikum para todos los tataitas, para todos los tatas, para todas las yayis, para todos los engueyos, que Sambiampungo, Cutaren todos los días de agüey. Como dice el canto, y Simba Simba oh me lleva, y Simba Simba oh me llama, y Simba Simba oh me lleva, Simba Simba oh me llama. Los trazos, llamados también patipemba, conocido en lo popular como firmas, son para llamar las presencias extrasensoriales, para captar las vibraciones de la naturaleza. Y es por eso que los ganguleros hacemos trazos, porque los Inquisi de Nganga, que en vida eran religiosos, que eran ganguleros, que eran tatas, se rige por las patipembas o signos, y cuando usted utiliza las patipembas o signos, que hace un arreo de espíritu de Inquisi de Nganga, Inquisi Malongo, Inquisi de Nsambi, la patipemba sirve para dejar un rastro al espíritu y que el espíritu pueda regresar de nuevo al Nganga cuando él se puede ver en peligro. Y así no es recogido por otro Munanzo Congo, donde lo van a poner a trabajar como si fuera de ese Munanzo Congo, ya que se tiene que regir por los convenios o tratados que tiene ese gangulero, porque en vida este espíritu era religioso, era un padre Nganga. Cada signo son representadas las diferentes deidades, como este Liyaki Mbungulá, en 4 vientos, donde aparece también el triángulo que está representando a Guatariamba, la justicia. También vemos la S aquí de Sarabanda, que significa camino del monte. Cada signo es proporcionado según el trabajo que usted haga. Sabemos que cada gangulero se identifica con un tratado, con una firma, con un trazo que le da a su padrino para que cuando sea necesario él lo pueda hacer y pueda llamar así a su Munanzo Congo y pueda estar protegido en un momento determinado, cualquier Munanzo Congo que pidan que los tatas hagan una patipemba, hagan un signo de acuerdo al trabajo que se está realizando. Por eso, los ganguleros tenemos que conocer sobre las patipembas o signos para poder en un momento determinado identificarnos como lo que somos, mayumberos, ganguleros. Las patipembas pueden llamar a su Munanzo Congo cuando es la firma que le dio su padrino, que está relacionado también con la enganga de él y relacionado con los tratados que tiene el padrino que le entregó su otro padrino o su abuelo enganga o su tataíta. Todo engueyo tiene que pasar después a rayarse de tata inquisa, porque después que está rayado del primer rayamiento de engueyo, entonces tiene un año para aprender las patipembas, signos, trabajo, limpiezas, conocer el palo, conocer las hierbas, y entonces pasa a ser un tata para ir preparando sus condiciones para hacerse su enganga o que el padrino le haga su enganga. Todo esto va de escalón a escalón y por ninguna razón nosotros brincamos lindero para coger otros caminos. Sabemos que el lucero abre los caminos del enganga, abre los caminos del trabajo que hace el tata o la yayi, pero
lucero va acompañado con la enganga y cuando tiene la enganga puede trabajar juntos, como lo hemos dicho otras veces. Siempre estamos afiliados a conocer más sobre esta religión. Sabemos que las patipembas o signos representan las deidades y que cuando se mezclan llamamos en un signo diferentes deidades al cual trabajamos con ellas. Lo mismo podemos trabajar en Cunalombo, en el monte, que podemos trabajar en Enfinda, el cementerio, o podemos trabajar, como dice, en Calunga, en el mar. Sabemos todos los religiosos que tenemos que ver nuestro trabajo con el día o con la noche. Tenemos que tener también conocimiento de cuándo trabajar cuando está la luna llena o la luna cuarto menguante o la luna creciente. Sabemos que al hacer una enganga, si la hacemos en la luna creciente, esa enganga va a estar con más virtudes mágicas que si la hacemos en una luna o una lemba cuarto menguante. La vida como religioso siempre nos trae muchos contratiempos porque no conocemos sobre ella muchas cosas, no sabemos cómo trabajar, utilizar las patipembas o signos y eso nos trae indiscutiblemente muchos tropiezos en nuestra vida religiosa. Claro que estos padrinos de hoy en día no pueden enseñar nada sobre esta religión porque conocen muy poco de ella. Aquí tenemos el signo de lucero y también tenemos 7 flechas, una para arriba y una para abajo, que esto también representa a Isasi Sasi, 7 rayos. En el sincretismo es Santa Bárbara bendita. En el mundo de los ganguleros utilizamos las fuerzas extrasensoriales para poder recoger las vibraciones de la propia naturaleza. Ya sabemos que esta religión es una religión de la naturaleza, por lo tanto utilizamos esta fuerza para hacerles bien en muchos casos o hacerles mal dependiendo de la persona que viene a buscar la ensara o trabajo. Los religiosos siempre entre sí tienen conflicto. Esto se sabe porque siempre entre los munanzos congo, que son diferentes a su munanzo congo, quieren mantener su jerarquía y quieren dar a conocer de que estos religiosos de un munanzo congo, cualquiera que sea, es mejor que otro munanzo congo. Muchas veces los religiosos hablan y hablan y hablan, pero no demuestran nada. Muchos de ellos leen sus libros, muchos de ellos en la teoría pueden hacer muchas cosas, pero cuando llega la práctica es diferente a lo que es la teoría en la religión. Por eso dicen los viejos ganguleros que esto se aprende oralmente y en la práctica transmitiéndolo un tata o un tataíta a los otros ahijados que desconocen muchas veces cómo son los palos, cómo son las hierbas, cómo se hace una limpieza, cómo se hace un recogimiento, cómo se hace un rompimiento. La mayoría de estos religiosos hacen rompimiento. La mayoría de los religiosos, no vamos a decir que son todos, porque siempre se pueden ofender. Y podemos decir que si ahora va una persona a consultarse, rápidamente le están diciendo que tiene que hacerse, que tiene que rayarse y que tiene que coger lucero.
Eso es algo que está mal. Todas las personas que van a hacerse una limpieza o a mejorar su vida cotidiana o su negocio, no es necesario de que usted lo raye. Para eso están las limpiezas, para eso están los rompimientos, para eso están llevar los montes para hacer una buena limpieza en el monte y así traer nuevas vibraciones extrasensoriales de la propia naturaleza, esas vibraciones que produce la naturaleza y que nosotros los religiosos, los anguleros, la podemos utilizar. El mundo entre los mayumberos puede variar y sabemos que un religioso sabe cuando lo vemos trabajar, y si lo vemos trabajar de otra forma que no es la correcta, sabemos que ese angulero simplemente es un improvisado. Los signos son importantes porque existen de estos ganguleros nuevos de hoy en día que dicen que ellos no necesitan trazo, patipemba para hacer un trabajo. Eso no es cierto. Todo gangulero se representa con las patipembas o signos y es llamado así los inquisis de enganga para tener unas vibraciones correctas entre el tata, entre la enganga y el espíritu. De lo contrario, si usted no hace trazo, y estos ganguleros cuando arrimaban carne, ellos eran también tata, por eso que un engueyo no puede hacer trazo alante de una enganga porque no tiene la jerarquía de ser un tata inquisa para poder trabajar, que los espíritus lo obedezcan. Los espíritus de la enganga solo obedecen a los tatas o a las yayis porque tienen la alta jerarquía y son padres inquisa, son padres en ganga. Es por eso que los engueyos simplemente tienen que dedicarse a ayudar al padrino a conocer sobre los rituales del palo mayombe afrocubano o del palo monte, como es conocido también, y así aprender el dialecto, aprender los cantos que se hacen y ceremonia que va aprendiendo a través del tiempo para cuando este individuo se haga tata inquisa o se haga madre inquisa, entonces puede estar, como dice, completo para empezar a aprender los movimientos y los trabajos teniendo su enganga, ajuntando todas sus cosas que le pide su padrino para poco a poco ir haciendo y armando su enganga para poder trabajar en un futuro o ser un padrino de otras personas. Pero si este padrino te rayó, te dio un lucero o otros dan la enganga porque quieren coger más dinero, más encimbo, entonces esto está rompiendo las leyes religiosas donde usted le va a entregar una enganga a una persona que no sabe nada y esta persona al final se va a aterrar, va a coger temor por cosas que le están pasando y va a darle camino a esos fundamentos y va a pelearse hasta con el padrino. Entrar en la religión es poco a poco. Ya hemos dicho que las engangas no son poderosas de hoy para mañana. Asimismo lo son los ganguleros. El gangulero no sabe de hoy para mañana, ni en un año, ni 2 años, ni 4 años, ni 6 años, ni 10 años. El gangulero va aprendiendo con el tiempo y con los años. Las engangas que ellos poseen van pidiendo cosas que necesita la enganga de acuerdo también a sus espíritus que van pidiendo cosas y poco a poco van armando su enganga y a la vez que esa enganga es poderosa porque tiene 30 o 20 o 30 o 15 años, 20, entonces usted va a ser un gangulero
que va a tener ese poder mágico, que va a poder identificar las vibraciones de la naturaleza, que va a poder identificar las vibraciones de los espíritus y va así a complementar como religioso y va a tener esa fuerza necesaria para trabajar y ayudar a las personas. De lo contrario, usted está saltando, como dice, escalones, y usted ahora se rayó y luego tiene una enganga. Esa enganga está hecha mal por ese padrino que le entregó, porque un verdadero padrino no le entrega una enganga a una persona que no sabe. Es como entregarle un automóvil del año a una persona que no sabe y lo pongas a manejar en la carretera, sabrá que se va a matar o va a tener un accidente fuerte. Y esto es lo mismo, si usted no sabe, entonces ¿para qué se mete? Utilizamos un estropajo. Esto va a utilizarse en muchos trabajos, pero en este caso vamos a hacer como especie de una sunzundamba. Para el que no conoce una sunzundamba, va a ser como especie de una lechuza para dar un mensaje a ensamble, para hacer una ensara para el desenvolvimiento monetario, para el desenvolvimiento de nuestros caminos y a la vez, de esta manera, limpiamos también el encombo de la persona. Muchas veces usted está tratando a la persona materialmente por su enganga, pero esta persona necesita también cosas espirituales. Entonces va primero a mandarle baños espirituales y después va a trabajarlo y mandarle baños con hierbas aromáticas, pero primero va a desenvolver a los espíritus de luz que tiene esta persona y no atrasarlo en las formas materiales que utilizan la enganga, utilizan los anguleros, porque entonces esta persona le abre los caminos material, pero espiritual los tiene cerrados y tiene que haber un balance en todas estas cosas, como el Yakin Bungulá, el cuatro vientos, un balance de los espíritus buenos y de los espíritus que van a trabajar material. Y eso es bueno conocerlo, porque si no, estamos atrasando nuestro cordón espiritual y esto, aunque usted crea que no, es como una introducción que no te deja entonces avanzar en la religión. Por eso muchos religiosos que conocen mantienen una bóveda espiritual aparte de su enganga en otro cuarto. También las bóvedas espirituales no se pueden tener en el cuarto donde se duerme, ni tampoco pueden estar en el cuarto de la enganga. O sea que lo espiritual es espiritual y lo material es material, y eso todo lo tienen que saber, o si no lo saben ahora lo están aprendiendo. Siempre yo digo que tenemos que desenvolver nuestros espíritus de luz, hasta nuestros espíritus familiares, porque son los espíritus que más nos pueden ayudar. También los espíritus materiales nos ayudan, porque nosotros juramos una religión y juramos, como dice, los Inkisi de Nganga, los Infuiri, los muertos. Juramos con los muertos, hicimos un convenio de Menga con ellos. Y esto nos puede ayudar mucho, pero también nos puede atrasar nuestro cordón espiritual, que muchas veces es necesario tener el cordón espiritual desenvuelto, porque si no, hay un choque de corriente entre lo espiritual y lo material y esto nos puede perjudicar. Hacemos un convenio o tratado y hacemos especie de una sunzundamba en la mayumba, en la brujería. De esta manera se identifica esta sunzundamba con camino de lucero rojo y negro, con hilo rojo y negro, o con hilo también
amarillo que representa también el camino de Mama Chula. En todo esto siempre existe una nebulosa, porque el padrino te puede explicar algo si no lo aprendió de carretilla. Muchos de estos religiosos se la pasan yendo a Munanzos Congo para robar trabajos que hace ese gangulero y que de una forma o de otra fue invitado a ese Munanzo Congo, y roban formas primitivas para ellos después incrementarla en su religión, en su enganga, y decir que se lo entregó sus espíritus. Pero no es cierto. Él lo ha robado a otro Munanzo Congo. Por eso muchos ganguleros viejos mantienen en secreto y no trabajan alante de otras personas, sino en lo corriente o lo normal que se puede trabajar. Pero cuando llegamos a convenios o tratados más profundos, entonces los ganguleros viejos paran y no enseñan a las nuevas generaciones que vienen. Y esto lo estamos viendo constantemente entre los religiosos. De eso se trata la religión, de ayudar a los panguiames, a los hermanos religiosos, a los ahijados. De eso se trata la religión. Se enseña para conocimiento de todos los religiosos, al menos los conocimientos de los que están en el Munanzo Congo. Pero esta religión trabaja muy diferente dentro del Munanzo Congo. Esta religión trabaja de que hay preferencia con aquel ahijado que es más sacrificado o que quiere aprender, y que el padrino ve en él de que va a ser un buen religioso. Entonces, usted que está en la religión, que usted quiere aprender también, pero a lo mejor no tiene esa facultad que tiene el otro religioso, que es hermano de religión de usted, que a lo mejor se rayó el mismo día que lo rayaron a usted, pero usted ve esa preferencia con ese ahijado o ese hermano religioso, ese panguiame de usted. Y eso puede desencantar mucho a los propios religiosos que quieren aprender, pero que el padrino por ninguna razón lo enseña. En otros casos, esto es, como dice, te puedes poner dichoso de que tu padrino te quiere enseñar, porque casi siempre enseña al familiar, al hermano de él, familiar de sangre, y al hijo al cual él cree que ha enseñado desde pequeño y se puede quedar cuando él muera con el Munanzo Congo. Y esto lo estamos viendo constantemente entre los religiosos, no de ahora, desde el tiempo de antes, el Tambatilanga, el tiempo Congo, donde muchas veces ese padrino era tan egoísta que quería que la enganga la enterrara y que ya se rompiera el Munanzo Congo, porque no creía de que nadie iba a hacer lo que él fue con su ahijado o lo que él fue con su enganga. Y por eso muchos religiosos son enseñados desde pequeños, casi siempre el hijo, el hermano, y están agrupados como familia y no como que han sido rayados. Los que han sido rayados, el padrino siempre tiene una preferencia con aquel que respeta la enganga, aquel que se preocupa de la enganga, aquel que cuando le piden algo, él resuelve al padrino y ayuda al padrino en las necesidades que pueda tener. De lo contrario, el padrino es muy difícil que enseñe al que rayó. Sí, enseña los cantos, enseña el dialecto,
pero la brujería, hacer una enganga, hacer trabajo, ya la cosa cambia, porque él siempre, el padrino, quiere mantener la jerarquía de todos los conocimientos que se puede tener alrededor de todos los ahijados que pueda tener. Y es por eso que siempre tenemos este problema entre los religiosos, entre el Munanzo Congo. Muchos vinieron de Cuba que simplemente ellos iban a la fiesta o rayamiento o bancala, como dicen, y ayudaban al padrino a darle el aguardiente o a entregar tabaco, a hacer coro, a cantar, porque muchos a veces son buenos gallos y cantan bien. Y cuando ellos vinieron, salieron de su país, huyendo del comunismo, trajeron consigo esos conocimientos que han impartido muchos fuera de Cuba y sin embargo no lo están haciendo muchos bien. Ahí sí, hay muchos que lo están haciendo bien para que no se sientan ofendidos y muchos que son buenos religiosos y que han venido, que aprendieron de Cuba de verdad y están aquí en los Estados Unidos o están en España o están en Venezuela o están en Puerto Rico o están en Colombia o están en Brasil o están en cualquier otro país. Pero hay otros que simplemente el padrino lo utilizaba, hacían coro, cantaban y no conocen lo que es el fondo de la religión, cómo debe tratarse, cómo debe hacerse. Y es por eso que esta página es importante, porque no te está hablando solo de la religión, sino te está hablando del comportamiento que existe entre los tatas o mayores o tataitas, al cual ellos cogen, al que ellos crean que va a ser un buen candidato para ser un buen gangulero, para tener un Munanzo Congo. Hoy en día eso no le interesa a estos padrinos. Simplemente mientras que el ahijado esté pagando, el padrino está contento. Cuando deja de pagar, ya el padrino, cuando le pregunta, se pone incómodo. Cuando le pregunta, te dice que ya aprenderá, que con el tiempo aprenderá, que tus espíritus te lo dirán, que te lo dirán en sueño, y todo eso es un cuento. Esos son evasivas baratas que dan estos religiosos porque no saben realmente lo que es Palo Mayombe afrocubano. Podemos ver a Lucero cómo puede trabajar independiente y cómo podemos hacer como especie de una sonzundamba en estas representaciones con un estropajo y con pluma, y de esta manera hacemos o mandamos un mensaje a Ensamble que lo que queremos es fortificar a la persona, que la persona tenga mejor desenvolvimiento, que la persona pueda librarse de todos los escollos, y así siempre hacemos cosas que otros religiosos no conocen y que damos a conocer por medio de estos rituales, de estos programas que ya llevo ya 9 años enseñando a las personas, con alrededor de 480 y pico de videos y como cerca de 21.000 seguidores inscritos en la página. Caemos siempre en la importancia de aprender. Pero ¿cómo aprendemos? Tenemos que mirar. Después usted va a cambiar el trabajo. Sí, es posible que usted cambie el trabajo. Pero usted va a tener una idea de cómo se trabaja con lucero, cómo se trabaja con un candango, cazuela de barro, cómo podemos trazar una cazuela de barro, cómo podemos pintar un fundamento de mamachola o un endundo y cómo podemos hacer una obra para el desenvolvimiento de la persona. La religión siempre es complicada.
La religión, mientras más antigua para atrás, era más complicada estar dentro de ella, era más complicado ver hoy en día la cantidad de habladores que existen en las redes sociales, la cantidad de religiosos que son cabezaduras, que son porfiados, que son sábelo todo. Eso lo encontramos a cada paso en los monazos congos que existen. Y siempre esto ha sido un problema en la religión, porque está aquel que no quiere respetar el monazo ni el padrino, que cuando hay un rayamiento van a casa del padrino a comer y a emborracharse y no a respetar las leyes religiosas que hay en ese monazo congo. Cada vez que podemos hablar sobre estas formas primitivas, siempre decimos que tenemos que ser hombre sobre todas las cosas. Si es mujer, tiene que ser mujer sobre todas las cosas. Que tienes que ser buen hijo, que tienes que ser buen hermano, que tienes que ser buen padre, que debe ser buen esposo, que debes respetar a tu padrino como a tus padres, que debes querer la enganga y respetarla, porque de ahí usted nació, el segundo nacimiento que usted ha tenido. Claro que esto tiene que estar de acorde a que el padrino sea un hombre de respeto, que no esté mirando el trasero de la hijada o que la hijada esté enamorada del padrino, porque ya eso cae en algo tan bajo que el monazo congo deja de ser de respeto y ese monazo congo tarde o temprano se rompe, porque no pueden llevar las leyes religiosas, porque ese padrino es un delincuente y está tratando de que si vino el ahijado con la mujer, estar mirando a la mujer de una forma incorrecta, que no lo hacen los verdaderos religiosos. Y esto lo encontramos, no son todos los monazos, claro, ya eso ya lo sabemos, que existen buenos monazos, sí, y que hay padrinos de respeto, lo hay, ¿cómo que no? Yo conozco a muchos de respeto, y conozco otros también que son unos desorejados, que hacen mentiras y que están en el cuento y que están estafando y que están robando y que están engañando, porque dice que van a Cuba y ya la vez que ellos van a Cuba es como tener un cuño de que puedo hacer lo que me da la gana, inventar, porque no, eso me lo dijo mi padrino, y seguir inventando, y eso me lo dijo mi padrino. Mentira. El padrino de Cuba lo rayó y él se fue a la semana, a los 15 días, a los 21 días. ¿Y qué vas a aprender en 21 días? Es igual cuando nosotros prendemos fula, pólvora, todos los elementos de la naturaleza se despiertan. Y se despiertan también los espíritus que están lecando, que están durmiendo en la enganga. Cuando visitamos Monanzo Congo, que hay una reunión de tatas que mandan a pasar a los tatas para ayudar a hacer un trabajo al dueño del Monanzo Congo, que manda a hacer un trazo, que manda a hacer una firma, una patipemba, para seguir por el camino que él está haciendo el trabajo. Entonces nos encontramos de que ese tata no sabe hacer un trazo, entonces ya no es tata, porque es tata sí, pero no sabe hacer nada. No sabe firmar su firma. Si están diciéndole que firme por 7 rayos, te firma entonces por mamachola y te trabaja por zarabanda, y no es correcto. Si están haciendo un trazo por mamachola, usted debe tener todos los conocimientos de los trazos que se hacen por mamachola,
Entonces usted, sin tener que usted poner su patipemba o signo que le dio su padrino, trabaja ayudando a esas vibraciones de esas patipembas, de esos, como dicen, de esos dibujos geográficos, como pudiéramos decirle, que son las patipembas. Y entonces usted pueda hacer los trazos a ese trabajo que se está haciendo o ese tata que está haciendo el trabajo. Pero nos encontramos que estos tatas de hoy en día lo rayaron de engueyo y le dieron un lucero. Lo rayaron de tata y le dieron una enganga. Y sí, para el padrino es bueno porque está cogiendo mucho dinero, pero para el ahijado lo que está es acabando con él. Y eso no lo hacemos aquí. Para usted tener una enganga, tiene que tener una enganga y tiene que saber. Si usted no sabe, no puede tener nada. Porque muchas engangas de esas, cuando te la entrega, después tú coges miedo. Cuando nada más te pasa cualquier cosita, tú crees que la enganga te está comiendo. Entonces se van de la religión, porque no tienen ese amor a la religión. Simplemente están en la religión por embullo o porque ellos fueron a consultarse. Y yo nunca había visto tanta gente que se quieren consultar. ¿Para qué? Cuando tú te consultas por ahí, lo que te van a decir que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro y que tiene que hacer lo otro. Y para eso tú quieres, para gastar tu dinero, tú quieres que te consulten. Y estos padrinos aprovechados, eso es lo que te hacen. Te dicen 3 verdades y después te dicen 5 mentiras. Ustedes se están fijando cómo hacemos esta obra. Con una espiral, con hoja de maíz, con encangre y mazango. La ponemos en un lutete. Pusimos también un entango de metal, un sol de metal. E hicimos todas esas cosas que a través de lo que estemos hablando, que es diferente a los trabajos, ya que esto es una versión nueva de este trabajo, y podemos ver cómo el gangulero va haciendo los trazos que necesita para así hacer una obra. Hacemos una obra siempre con los trabajos, porque el trabajo al finalizar se rompe. Nada más quedan las corrientes y las acciones del trabajo. Pero cuando hacemos una obra, nosotros entregamos la obra al religioso o a la persona que viene a buscarlo y la persona atiende esa obra que usted hizo a las necesidades que están hechas y entonces puede mantener esa obra por el tiempo que quiera, siempre que él la esté alimentando y esté pidiendo y la lleve 1 o 2 veces al año a casa del padrino a que le dé menga o le mate un ensuso que usted va a llevar con aguardiente, velas y tabaco. Las obras siempre son importantes porque podemos pedirle en ellas. Lo mismo podemos pedir a las 12 de la noche que a las 12 del día, que por la madrugada, cuando nos dé la gana, nosotros prendemos la obra y pedimos. Si es estos desenvolvimientos, pues vas a pedir desenvolvimiento y no vas a pedir otra cosa. Cuando es una obra para joder a otra persona, entonces usted va a pedirle en contra de esa persona. Cuando es una obra para el desenvolvimiento económico como es esta, entonces usted va a pedir a todas las deidades, al espíritu que le dijo ese padrino que le entregó la obra, para que usted le pida a ese espíritu y ese espíritu haga por usted y limpie sus caminos, limpie sus escollos y así pueda liberarse de todas las malas cosas que le pueden haber hecho, en este caso brujería o en este caso trabajos que le han hecho materiales, y esto va a liberar todas estas cosas. También echamos miel de abeja y echamos ceniza de carbón.
que son las lucecitas que vemos ahí, que van a estar iluminadas como si fuera una estrella, en este caso el Cuyo, que va a estar intermediario en esta obra, como vemos aquí, y también un endundo de Mamá Chola que aparece aquí atrás también, aquí al lado. La religión es muy, como decimos, es muy bonita. Cuando la hacemos con conocimiento, la hacemos de corazón y la hacemos con la fe que debemos tener. Utilizamos también clavos de línea, llamados también yuntas. Y esto ya va a invocar también a Sarabanda, porque si se acuerdan, sabemos que hicimos también un signo de Sarabanda en la patipemba, que es especie de la S, y que eso representa al monte. Después cubrimos con cascarilla y pintamos la obra. Tenemos a los lados lutete con entoto de Cunalombo, del monte, porque estamos trabajando también con Sarabanda para que nos libre de todos esos escollos y sea la deidad que va a estar rompiendo todas las cosas malas alante de nosotros para que después Lucero venga con los caminos abiertos y no tenga que guerrear, sino nada más abrir los caminos de la persona. Representamos de esta forma y viramos los lutetes porque así recoge las malas acciones que han estado en las patipembas o signos. Y por eso, cuando echamos el entoto a la obra, la tierra a la obra, viramos los lutetes y lo pintamos con lucero para que esto recoja las malas acciones que han habido en el trabajo. También refrescamos con coco, con agua de coco, el trabajo. También hacemos una espiral y esta espiral en el lutete va a ir recogiendo todas las cosas malas. También vamos a pintar trazos que nos van a servir para el desenvolvimiento, como vimos ahí. También vamos a regar con el guiro de arreo o en que en tuya con bamba. Y esto va a mandar, como dice, el mensaje al propio ensamble. Y es por eso que los religiosos tenemos estas creencias para poder desenvolvernos en el mundo material al cual estamos tan ocupados y tenemos muchas veces problemas en nuestra vida cotidiana. Ir a un religioso, a un gangulero que sabe, o que el gangulero le manda un trabajo, le manda un macuto, un resguardo, cuando esa persona sabe, usted va a tener los caminos abiertos. De lo contrario, cuando usted va a un religioso que no sabe, va a tener él una enganga de mala sombra, va a tener un encuyo que es de cemento, va a tener una enganga con parque, con palo de parque. Esto significa que es palo de cualquier cosa que le ponen a la enganga, y va a tener una enganga en un caldero de guerrero. Entonces sabemos que esta persona, por ninguna razón, te puede abrir los caminos. Simplemente es posible que al hacer el trabajo mejore un poco, pero después viene todo para atrás, peor que como usted lo fue a resolver. Un ensala maleco para todos los tatas, para todos los tataitas, para todas las yayis, para todos los enguellos, para todas las personas que nos ven y ven estos programas como un arte folclórico. También le mandamos un saludo de Cunanchila, un saludo de corazón a todas estas personas que apoyan estos programas
y que de un modo o de otro nos están ayudando a que esto prosiga. Todavía anda volando, querequete. Todavía anda volando, querequete. Buenas noches, santas noches, querequete. Todavía está volando, querequete. Con permiso de Entoto, querequete. Con licencia de Minganga, querequete. Todavía anda volando, querequete. Todavía anda volando, querequete. Con licencia en Belenganga, querequete. Con licencia de tronco de ceiba, querequete. Todavía anda volando, querequete. Todavía anda volando, querequete. Pa' los mundos mi confianza, querequete. Escuchan cuentos ganguleros, querequete. Todavía anda volando, querequete. Todavía anda volando, querequete. Son los propios Indoquillaya, querequete. Escuchan cuentos ganguleros, querequete. En algunos monanzos que van de visita a algunos religiosos, muchas veces le cantan esto cuando le preguntan y no saben lo que están haciendo, y cuando son tatas y no conocen. Entonces querequeté es un pajarito que vuela, dice querequeté. Entonces le está diciendo de que no sabe, que todavía anda por ahí, que él no sabe lo que está pasando aquí abajo. Eso es lo que dice el canto querequeté. Bueno, espero que todos ustedes hayan entendido un poco más sobre esta religión. Cuando puedan, hagan un clic si les gustó el video, para así ayudar a este programa a que siga avanzando y lograr así obtener los éxitos en base a la ayuda que ustedes también nos pueden prestar. Se cuenta Cheche, dicen todos los días de Agüey. Dicen carajo, dice Agüey son Agüey. Dice mañana, dicen son mañana. Dice si te apura hijo, dice no llega. Dice aprende y después tú mandas. Como dicen, lengua de mono enreda al mismo mono. Cuando tú hablas de más, tú te estás enredando tú mismo. Por eso se dice que usted nada más conteste lo que le pregunten. Es igual que ir a un juicio y que el juez te pregunte y tú estés hablando, le haga cuento y eso, tú mismo te estás embarcando. Por eso dicen en la religión que lengua de mono enreda al mono mismo. Porque la lengua tuya es la misma que te enreda. La lengua es la que te salva, pero la lengua también es la que te enreda. Y por lo que tú digas y por lo que tú te expreses, es por lo que las personas te consideran o no te consideran. Por eso siempre tenemos que saber qué es lo que hablamos, y cuando no sabemos lo que estamos hablando, quedarnos callados y escuchar.